Seguimos, estamos en la tertulia de este miércoles 16 de noviembre del año 2022. Hoy, mesa de análisis internacional. Los anfitriones, Gustavo Calvo y Leo Harari, sumamos al invitado por este segundo asunto. Hugo Borsani, politólogo uruguayo radicado en Brasil, profesor en la Universidad Estatal del Norte Fluminense. Hugo, buen día, bienvenido. Muy buenos días, Emiliano. Buenos días para todos allá en la radio y para los oyentes. Bien, con la presentación ya de algún modo quedó indicado quién es el protagonista o hacia dónde nos trasladamos en nuestra agenda. Brasil. En Brasil, la transición entre el gobierno saliente de Jair Bolsonaro y el equipo del presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva avanza en medio de protestas que todavía insisten en desconocer el resultado de la segunda vuelta del pasado 30 de octubre. Este lunes, el vicepresidente electo, Gerardo Alckmin, anunció los nombres de quienes integrarán el grupo encargado de la transición de gobierno. Alckmin dijo que los designados en estos grupos técnicos serán libres de invitar a personas afines que puedan ayudar con la tarea de recolectar los datos necesarios para preparar la instalación de la nueva administración. Paralelamente, Lula llegó ayer a Egipto para asistir a la Cumbre Mundial del Clima, la COP27, donde prevé relanzar la agenda para la preservación de la selva amazónica. Por otro lado, Lula se reunió con el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, en busca de apoyos en el Congreso, de mayoría opositora, para financiar sus promesas de campaña. Eso incluye, entre otros, encontrar dinero en el presupuesto ya muy exigido para plasmar un aumento de salario mínimo, así como mantener el programa de ayuda Auxilio Brasil. Entre las opciones se evalúa una enmienda constitucional para modificar el techo de gastos del presupuesto 2023. A todo esto, miles de brasileños se congregaron ayer frente a cuarteles del ejército. En Río de Janeiro, en Brasilia, en Sao Paulo, pidiendo una intervención militar contra el triunfo de Lula. Bolsonaro, por su lado, prácticamente está ausente. Se ha corrido a un costado de la vida pública desde el balotaje. Incluso en Twitter, donde era muy activo, sus mensajes han sido escasos. Empiezo contigo, Hugo. Trazanos así en 2 o 3 líneas cómo estás viendo este momento de la transición. Bueno, realmente, como tú analizabas ahí, es una situación un poco sui generis, ¿no? La transición política ha comenzado. El lunes se completaron los nombramientos del equipo de transición, que ya había comenzado la semana pasada. El equipo económico fue el primero indicado. Y aparentemente ahí van a correr las cosas relativamente fluidamente. Digo, pensando en quién está al frente de la transición del lado del gobierno. Era un político experiente que ya incluso participó de gobiernos del PT previamente. Y por otro lado, toda esa situación social en las calles de gran parte de los electores de Bolsonaro, que directamente piden la intervención federal, desconocer el resultado de las urnas, anular las elecciones y la destitución de todo el Supremo Tribunal Federal y especialmente del presidente de esa corte. Y son grandes manifestaciones, ya no hay aquellos cortes de carreteras. Es importante destacar que el presidente Bolsonaro, que como tú dices ha desaparecido prácticamente de la vida pública, en ningún momento él felicitó al presidente electo, en ningún momento habló de un reconocimiento explícito, pero obviamente sí hay un reconocimiento implícito en la medida que designó a las personas responsables de la transición. Es interesante ese dato que estás agregando, Hugo, porque nos perdimos, yo que sé, no hemos seguido día a día la marcha de la política brasileña. Yo no tenía claro eso. O sea, Bolsonaro nunca saludó, nunca felicitó a Lula hasta ahora. No, en ningún momento. Incluso en su primera aparición después de las elecciones, o sea, prácticamente 48 días después del resultado electoral, tampoco ahí
y solamente, digamos, la población, los analistas vimos que había un reconocimiento explícito de la derrota cuando el ministro encargado de la transición política dijo a la prensa, bueno, fui designado por el presidente Bolsonaro para llevar adelante la transición. Ahí en ese momento es que hay un reconocimiento explícito de ese proceso y que ese proceso inicia, ¿no? Y que ahora salió. Pero todas esas actitudes de alguna forma llevan a diferentes interpretaciones de sus seguidores más radicales, más exaltados, y muchos dicen que esa falta de reconocimiento de alguna forma está indicando de forma subliminar de que hubo unas elecciones fraudulentas, etcétera, etcétera, porque también el presidente en ese pronunciamiento dijo que gran parte ha condenado los actos de violencia, aquellos cortes de rutas, pero ha reconocido la voluntad de las personas de manifestar, y que eso se debe a que el resultado electoral estuvo flechado, debido a las intervenciones, las censuras del Supremo Tribunal Electoral, etcétera, etcétera. Entonces ha creado ahí una situación, desde el punto de vista, no desde el punto de vista formal, pero desde el punto de vista, digamos, político, en ese sentido amplio de la palabra, un poco compleja, que de alguna forma estimula y alimenta toda esa movilización importante que se ven en los medios. Seguimos, venimos acá a la mesa en el estudio. Gustavo. Sí, yo había titulado en su momento, no iba a ser dramático en ese momento, simplemente me pareció que los números me daban así, que la victoria de Lula en cierto sentido era una victoria un poco pírrica, ¿no? Es decir, triunfaba, estaba muy lejos de las mayorías en el Congreso, bastante más de la mitad de los gobernadores no la respondían. De alguna manera se va a empezar a dar ahora todo este interregno, toda esta transición, donde Lula se va a enfrentar a muchos dilemas dentro y fuera de Brasil. El primer dilema que va a tener es lograr gobernabilidad. En Brasil ya sabemos desde que hace mucho tiempo, yo diría más de una década, hay un núcleo duro de parlamentarios y partidos menores, que es el denominado centrado, que es el que maneja un poco la dirección del viento en la política brasileña. Está al mejor postor. Una cosa así. En teoría está el mejor portor, hay que negociar. Sí, tiene muchos antecedentes más vinculados a áreas del empresariado y la derecha que a la izquierda, así que normalmente el mejor postor a veces tiende a estar un poco sesgado, ¿no? Además el centrado tuvo mucha actividad en el momento del impeachment de Dilma, es decir, fue el grupo que le bajó el pulgar, de alguna manera. Obviamente Lula sabe que tiene que negociar, el centrado está dispuesto a negociar, hay ya una primera negociación, recordamos que en Brasil hay una especie de cepo fiscal por el cual hay un techo de gastos, ya se ha llegado aparentemente a una negociación por la cual ese techo de gastos podría horadarse un poquito, y Lula se está tratando de enfrentar a eso, está tratando de mantener las ayudas, las transferencias directas a la gente de menos recursos, en forma de que queden estables, porque iban a tener un vencimiento ahora a fin de año. Entonces, Lula está empezando a construir su gobernabilidad. Le va a ser muy difícil, en el caso, no va a ser imposible porque el país tiene que seguir adelante. Bolsonaro pensó que ganaba. Bolsonaro estaba convencido de que había mucha debilidad en el sistema electrónico de votación, porque así se lo hacían saber. Entonces, para él todo esto fue un golpe muy fuerte. No me extraña que esté fuera del radar, no creo ni que quiera abrir la ventana, pero también es cierto que al final del día Bolsonaro terminó después de esta elección teniendo la bancada con más número de integrantes en el Congreso brasileño, es decir, tiene partido propio y muy fuerte ahora, tiene una derecha institucionalizada, con legisladores electos, con gobernadores que le responden. Es decir, que está en condiciones de hacer, si quiere, una oposición bastante firme. El gran tema de Lula ahora es decidir en qué mundo está. Si está en el mismo mundo que dejó cuando estaba gobernando, o si está volviendo a un mundo que ya no existe, porque hoy esas afinidades ideológicas que se daban en aquel momento
no son tan claras y a veces las son... afinidades ideológicas, tú decís, con otros gobiernos. Sí, aquella especie de ola rosa que se manejó en aquel momento. Muchos hablan hoy de una nueva ola rosa, pero hoy no está tan claro eso. Hoy hay mucha necesidad de transversalmente llegar a acuerdos más allá de las ideologías. Y bueno, Lula tiene ahí un desafío de mostrarse un estadista. Leo tiene lo suyo para decir, pero me parece que en el medio conviene intercalar a Hugo. Hugo, estabas como por comentar lo que planteaba Gustavo. Sí, yo en términos generales estoy de acuerdo, la preocupación con la gobernabilidad, pero yo quiero aclarar que no la veo tan imposible de se concretizar de una forma relativamente fácil, diría. Fácil tal vez es una pregunta, una palabra muy fuerte, que requiere mucha negociación, pero la coalición de Lula ya ha incorporado tácitamente a dos grandes partidos de ese centrón, pero que no se alinearon con Bolsonaro, que dejaron abierto a sus electores y a sus políticos y candidatos la decisión en el segundo turno, que son el MDB, el partido del expresidente Temer, el partido de la candidata Tevez, y que ya tiene un lugar, que ya tiene lugares inclusive en ese equipo de transición, y otro partido similar, el PSD, otro partido similar de esas condiciones, ya están en conversaciones, van a integrar ese gobierno, y otro gran partido, que fue la fusión de otros partidos de derecha, Unión Brasil, que son un grupo de bolsonaristas que se retiraron de Bolsonaro en su momento y que también dejaron en abierto a los electores, también están en negociación. Si ese otro partido de hecho integra, por más que es un partido en el cual no se puede decir que todos sus políticos, todos sus diputados y senadores van a estar al unísono, ya que hay a veces ciertas visiones en grupo, pero si ese otro tercer partido se acopla, se une a la coalición, y hay varias intenciones de eso puede ocurrir, Lula va a tener la mayoría absoluta en el Senado, la coalición va a tener la mayoría absoluta en el Senado y en diputados. Quiero aclarar también que varios de los gobernadores electos por del grupo de Bolsonaro ya hicieron varias declaraciones de mantener un diálogo fluido, inclusive el gobernador de Acre, en el estado de la Amazonia, que está en Egipto con el presidente, electo por la base, uno de los partidos de la base electoral de Bolsonaro, declaró que Lula no era ni de derecha ni de izquierda, que era del pueblo. Una declaración que realmente muestra ya ahí sus puentes muy... Entonces, yo creo que va a haber una oposición muy dura sí, de un grupo del Partido Liberal, del Partido Bolsonaro, que es el partido con más votos en la Cámara, pero que no llega a ser... la coalición electoral de Bolsonaro, que hoy es mayoritaria, difícilmente va a continuar siendo mayoritaria después de estas alianzas para la formación de la coalición de gobierno. Ahora sí, Leo. No, está bien. Yo veo dos líneas divisorias claras. Por un lado, el bolsonarismo como un elemento de disruptor en el proceso político. Es decir, el tipo está con bronca porque no le salió como quería y más o menos con un libreto trumpiano deslegitimando el proceso electoral, pero se ve que en algún lugar le paran el carro también. Él salió a decir, bueno, no corten las carreteras porque la economía tiene que seguir marchando. Le están diciendo, bueno, para lo mismo seguramente las Fuerzas Armadas, porque si no hubieran de alguna manera dado señales que aceptaban la invitación a participar y eso no pasó nada. O sea que ese es un elemento per se, digamos, tiene su propia dinámica. Después está la otra línea divisoria, que es responsabilidad fiscal contra responsabilidad social. ¿Qué hacemos con la plata? Y ahí es muy claro, por eso me gusta lo que dijo el gobernador, de que no es ni de derecha ni de izquierda, es del pueblo. El Lula considera la responsabilidad social como su primer mandato. Vamos a luchar contra el hambre, punto. Cosa que por otro lado afecta por lo menos 15% de la población en Brasil, que son muchos millones de personas.
Pero eso que fue tan exitoso en su primer gobierno se hace más difícil ahora que aquel era un momento de auge del precio de las materias primas. No sabemos qué va a pasar con la economía inmediata. Si entramos en un proceso de recesión global, le va a costar muchísimo. Si se sale de todo eso, va a tener cartas con las cuales jugar. Esa es su negociación principal. Tiene que dar tranquilidad a los que hablan de responsabilidad fiscal, que es el sector económico fuerte, que no quiere empezar a ver suba de precios, de salarios, etcétera. Y de eso va a depender de cuál es el ministro de Economía que nombre y de las circunstancias económicas que están. Pero para mí esos son los dos grandes elementos que manejan la política que estamos empezando a ver. Y dejo constancia de que considero que es un gran negociador, capaz de uno por uno ir juntando voluntades. Pocos políticos lo demostró en su propio ejercicio anterior y en su recuperación actual. O sea, yo le tengo confianza, si las circunstancias no son muy negativas, a un Brasil poderoso. Yo soy menos optimista en cuanto a la obtención de mayorías, digamos, el tema que pintó Bolsari está bien, pero son todavía mayorías que están por construirse. Mirá lo que dice uno de nuestros oyentes, Diego. Sí. El centrado hace la diferencia y siempre se puso del lado del gobierno, sea liberal, neoliberal, progresista. Bueno, a Dilma le hizo caer, ¿no? O sea, no siempre se puso al lado del gobierno. Pero yo creo que sí, yo creo que va a ayudar ahora. No soy tan optimista en cuanto a la obtención de mayorías. Creo que va a estar mucho más peleado en ese sentido. Adhiero un poquito a la visión de Leo, en el sentido de que yo lo resumiría entre la división entre lo importante y lo urgente. En definitiva, en un entorno de recesión que se viene a nivel global, recesión que se viene a nivel de continente, una disrupción de los niveles de precios que afectan a algunos hidrocarburos, pero también afecta a productos primarios, ecuación que no es buena para Latinoamérica. Alza de tasas de interés en una pelea que hay hoy entre la FED y el Banco Central Europeo, hasta irracional, pero que está terminando en que vamos a arrancar el 1 de enero de 2023 con todas las deudas latinoamericanas potenciadas. Es decir, todos vamos a deber más, porque se han disparado las tasas de interés, lo cual además en Europa va a provocar un gran problema en las hipotecas. Es decir, en ese tipo de entorno, la responsabilidad social va a estar muy acotada. Muy acotada. No dudo, como dice Leo, de que Lula es un gran gestor político. Sin duda lo es. Bolsonaro, por otro lado, tiene algo trumpiano, estoy de acuerdo, pero también es cierto que no es el outsider que es Trump. Es decir, Bolsonaro es un político de hace muchos años en Brasil, es un político que conoce sus límites, conoce las líneas rojas, y hasta ahora, a pesar de sus ataques de ira, no las ha traspasado. Sí, es un Trump atenuado, ¿no? Es un Trump educado, podríamos decir, un DeSantis. Educado es mucho decir, bueno, perdóname. Ahora, los problemas que se vienen no son para ser optimistas, pero no es un tema de imposibilidad. Yo creo que Brasil tiene un capital político muy fuerte. Lula, además, es una persona que como gobernante en su momento nunca se peleó con San Pablo. Siempre fue amigable, muy friendly, digamos, con todas las empresas brasileñas, Odebrecht incluida. Y su política fiscal va a tener que horadar ese techo, como dije, pero va a tener que ser un poco más flexible, pero no la puede olvidar, porque el entorno no va a permitir que lo olvide. El entorno no le va a permitir que haga ni siquiera la mitad de las cosas que prometió en su discurso. Hugo. Sí, yo quiero aclarar que la cuestión de la gobernabilidad me refería básicamente a esa composición, por lo menos inicial, de la coalición de gobierno en el Parlamento, pero concuerdo con los demás integrantes de la mesa en la dificultad desde el punto de vista fiscal y social, ¿no? Esa disyuntiva entre responsabilidad fiscal y responsabilidad social, ahí sí, sin duda va a ser muy difícil la situación que recibe externa e interna en la cual recibe el gobierno, es muy difícil a la que recibió en el 2002, cuando asumió por primera vez después del gobierno Fernando Henrique Cardoso. Y en esas situaciones difíciles, obviamente está todo el mundo esperando la definición del ministro de Economía. En el equipo económico, cabe destacar, hay algunos de los principales integrantes de ese equipo económico de transición,
fueron los padres, considerados los padres del Plan Real, ¿no? Muy vinculados al gobierno de Cardoso. Ariel y Resegui. Sí, exactamente. Y básicamente Ariel, porque Resegui, digamos, también ha ido hacia una posición menos ortodoxa en la economía, en su evolución como economista, pero... también tenés de los otros, ¿no? También está Barbosa y Melo. Exactamente. Exactamente, que están más alineados a otra línea. Él dice la día una, sabemos. El nombre que más se cita es el de Ariel, que sería sin duda el nombre para, digamos, en términos simples, acalmar el mercado. Es un economista que circula en el mundo empresarial, que tiene una vasta tradición como economista, como burócrata de gobiernos y el mundo empresarial. Pero eso no está aún definido, sin duda es el tema, es la designación más aguardada, pero coincido ahí sí que la situación fiscal y la situación social, las dos son muy urgentes. La propuesta fundamental de Lula, principal, que destacó en su discurso de inauguración, fue la de acabar con el hambre. Como se decía, hay en torno a un 15%, se calcula que hay 30 millones de personas que pasan hambre en Brasil, y es algo que le va a dar mucha prioridad, pero la expectativa, incluso con Agustín ahí en el gobierno, que todo indica que va a adquirir una preponderancia importante, digamos, no sabemos si lo va a lograr. La expectativa es de un difícil equilibrio entre esas dos metas, y que obviamente tiene que ver mucho también con la situación internacional, como se hablaba. Leo quería agregar algo más. Es una pequeña anécdota, pero viene al caso por lo de la gobernabilidad de Brasil. Cuando Fernando Henrique Cardoso perdió las elecciones frente a Lula, salió a dar una vuelta, a pasear, desaparecer durante tiempo, pasó por París. Y a pesar que no quería hacer reuniones ni nada entre amigos, el asunto es que terminó siendo una reunioncita en la que se invitó gente diplomática, algunos profesores. Yo pasé por ahí como del Instituto de Ciencias Políticas, hicimos una reunión, serían 35 o 40 personas, y tuve la oportunidad de hablar con él. Y le hice una pregunta, y la traigo a colación porque tiene que ver con la gobernabilidad. Le dije, a mí me parecía que había hecho un gobierno muy importante, habían logrado encerrar el monstruo monetario, digamos, de una manera brillante, etcétera, pero que yo notaba un déficit muy grande en la política internacional. ¿Dónde estaba esa grandeza de Brasil? Y él me contestó, me dice, mire, son creo que 27 estados. Cada gobernador es un rey en su estado. Mi política internacional era ir de un estado al otro para tratar de calmar a los gobernadores. Dice, cuando más o menos me parecía que estaba tranquilo y quería ver algo en el exterior, me saltaba por otro lado. Dice, yo nunca salí de mi trabajo para mantener la República Federativa funcionando. Pero esa parte Lula la hizo mejor. Sí, le dio una imagen. Lo logró hacer. Tuvo otro... Pero, digamos, él vivió ese problema de la gobernabilidad, sí, y como era un mano a mano, lo quería compartir. Hugo Borsani, politólogo uruguayo, colaborador de En Perspectiva tantos años, gracias por acompañarnos otra vez hoy, en este caso en la mesa de análisis internacional. Pero seguimos en contacto, ¿te parece? Claro que sí, muchas gracias por la invitación y seguimos a las órdenes. Nosotros, después de esta pausa, venimos con el final de la mesa, un par de temas por la vía de telegramas.